El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. No podría haber escogido un día peor, puesto que este era el día que Hitler había elegido para desencadenar su Blitzkrieg, o guerra relámpago, contra Francia y Gran Bretaña. De madrugada, una división aerotransportada alemana completa lanzó paracaidistas con el objeto de tomar puentes y aeródromos. Simultáneamente fue atacada la enorme fortaleza de Eppanemal. Ingenieros paracaidistas fueron lanzados sobre esta desde planeadores alemanes que bajaban en picado. Rápidamente sus cañones fueron silenciados. Mientras tanto, cazas y bombarderos alemanes atacaban bases aéreas holandesas y belgas. Seguidamente las fronteras fueron abiertas por la fuerza. Fue entonces cuando el Grupo B del ejército de Hitler, a las órdenes del general Fedor von Bock, entró en Holanda y Bélgica. Tal como se había planeado, los ejércitos francés y británico que se hallaban situados a lo largo de la frontera belga se desplazaron hacia su nueva línea defensiva a lo largo de los ríos Dyle y Moss. Pero ningún comandante aliado parecía haberse dado cuenta de que el Grupo A del ejército alemán, que contenía la mayor parte de los panzers alemanes, había empezado a avanzar a través de las colinas y bosques de las Ardenas hacia el sur de estas, después de barrer las tropas que se hallaban en la frontera belga. Mientras, los alemanes estaban abriéndose paso rápidamente en Holanda. El obsoleto ejército holandés no podía equipararse a la muy afinada máquina de guerra alemana. Y se hallaba bajo un ataque aéreo intenso y continuado por parte de la Luftwaffe, que deambulaba libremente por los cielos sin hallar oposición alguna. El 14 de mayo, los alemanes exigían la rendición del puerto de Rotterdam. Mientras los holandeses dudaban, un gran número de bombarderos de la Luftwaffe despegó. Y volaban hacia su objetivo cuando los holandeses aceptaron entregar Rotterdam. Pero parece ser que el mensaje de revocación nunca llegó a los bombarderos. Y la ciudad de Rotterdam fue devastada. Los holandeses capitularon al día siguiente. Y entonces llegó el mazazo. Aquello que franceses y británicos pensaron que nunca iba a pasar, sucedió. Los panzers alemanes habían atravesado las Ardenas y habían alcanzado el río Moss al anochecer del 12 de mayo. Entre los primeros que llegaron a Sedan, bastante más al norte de la línea Maginot, se hallaban los hombres de la 19ª División Panzerkorps a las órdenes del general Heinz Guderian, recién llegado de Polonia. Guderian demostró entonces cómo se tenía que llevar a cabo la Blitzkrieg. Ignoró las tropas de la línea Maginot y no esperó a que su propia infantería le diese alcance. Siguió adelante sin parar. Al día siguiente, tropas de asalto utilizaron botes neumáticos para cruzar el río Moss. Los ingenieros empezaron a construir puentes para las unidades blindadas bajo un intenso fuego de los franceses. El día 14, los panzers empezaron a cruzar el río. Aquella noche, la cabeza de puente de Guderian ya había avanzado 8 millas. Las tropas francesas, estancadas en la línea Maginot, estaban inmovilizadas sin poder intervenir. Los bombarderos aliados llevaron a cabo intentos desesperados para destruir los puentes alemanes. Pero la mayoría fueron derribados. Todo esto sucedía mientras la artillería alemana golpeaba duramente las defensas francesas y los Stukas hacían su aparición rugiendo en el cielo. Tan solo 3 días después de haber lanzado el ataque, la defensa francesa que rodeaba Sedan se desmoronó. Los panzers de Guderian empezaron a moverse a toda velocidad hacia el oeste.
Al anochecer ya habían avanzado más de 40 millas por detrás del grupo norte de los ejércitos aliados. Estos habían aguantado firmemente en la línea d'Aille, pero ahora el comandante en jefe francés Maurice Gamelin se dio cuenta de que estaban a punto de ser rodeados. Ordenó que se replegasen. Esta decisión repentina de replegarse dejó perplejas a las tropas aliadas que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo detrás suyo. Mientras se replegaban, se vieron entorpecidas en su movimiento por flujos crecientes de refugiados que obstruían las carreteras. Aquel mismo día, el primer ministro francés, Paul Reynaud, telefonió a Churchill para decirle: «Hemos sido derrotados, hemos perdido la batalla». Pero a pesar de toda la brillantez de la Blitzkrieg, los alemanes eran vulnerables. Al mismo tiempo que los Panzers avanzaban a toda velocidad hacia el oeste, iban abriendo un corredor cada vez más largo de tan solo unas pocas millas de ancho. Los aliados se dieron cuenta de que dicho espacio abierto por los Panzer podía ser utilizado para contraatacar. El grueso del ejército alemán aún dependía totalmente de la fuerza del caballo o de sus propios pies para el transporte, de tal suerte que la distancia entre los Panzers, que pasaban arrasándolo todo a su paso, y la infantería que lo seguía aumentaba en cuestión de horas. El 17 de mayo, el coronel Charles de Gaulle, comandante de una de las divisiones blindadas francesas recientemente formadas, llevó a cabo el primero de los dos intentos de acortar la línea alemana cerca de Crécy. Pero el engorroso sistema de mando francés implicaba que las unidades eran enviadas a la batalla poco a poco y no en un frente ofensivo coordinado. A los alemanes les costó poco rechazar los dos ataques, ocasionando graves pérdidas. Guderian interpretó las órdenes de hacer un frente ofensivo coordinado de manera muy libre y siguió avanzando sin tenerlas en cuenta. El día 19 de mayo sus unidades de vanguardia ya estaban más allá de Péronne, y el día 20, en un embate extraordinario de 56 millas, al mediodía fue tomada Amiens. A las 9 de la noche de aquel mismo día cayó Abbeville, a solo 14 millas del Canal de la Mancha. Y a medianoche, un batallón de la segunda división Panzer alcanzaba la costa en Noyers. Los alemanes habían dividido el frente aliado en dos. Ahora todo dependía de si podrían defender este corredor largo y delgado o si los aliados podrían contraatacar. Así pues, los británicos se dispusieron entonces a romper las líneas alemanas. El 21 de mayo, dos batallones blindados británicos se prepararon para lanzar un ataque al sur de Arras. El plan tenía por objeto enlazar con las fuerzas francesas que empujaban desde el sur. Los tanques británicos eran aún menos adecuados para la rápida guerra blindada que los de los franceses. Su máquina más efectiva, el Matilda II, había sido diseñado para ayudar a la infantería. Aunque bien blindado, era lento y estaba insuficientemente armado. Los otros tanques solo disponían de ametralladoras. A los alemanes les costó poco trabajo rechazar el ataque, pero a pesar de ello, el ataque tuvo su efecto. El alto mando alemán estaba cada vez más preocupado por sus extensas líneas de comunicación. Por el momento, el avance hacia el sur, hacia el interior de Francia, quedó a la espera de que la infantería se reuniese con las otras unidades. La prioridad era efectuar un viraje hacia el norte y eliminar la fuerza expedicionaria británica y el primer ejército francés que luchaba junto a ella. El 22 de mayo, Guderian y los Panzers iniciaron el ataque para destruir los ejércitos aliados. Por aquel entonces, estos se estaban retirando hacia los puertos de Boulogne, Calais y Dunkerque, pero estaban atrapados. El 23 de mayo, el general Alan Brooke, comandante del segundo cuerpo de ejército británico, escribía: «Solo un milagro podría salvar la fuerza expedicionaria británica». 2 días más tarde, los alemanes tomaban Boulogne.
Todo parecía indicar que ya era demasiado tarde, incluso para un